Amados hermanos, hoy quiero abrir mi corazón con ustedes y hablar de algo que es la base de nuestra vida cristiana, la fe que nos conecta con Dios. Muchas veces hablamos de fe como si fuera una idea lejana o como si se tratara de un simple sentimiento, pero la realidad es que la fe es mucho más que eso. La fe es la llave que abre la puerta de la relación con nuestro Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Yo quiero que pienses en esto conmigo. La fe no es un adorno religioso, no es una palabra bonita que repetimos en la iglesia. La fe es una decisión, un acto profundo del corazón en el que yo determino creerle a Dios por encima de lo que ven mis ojos, por encima de lo que entienden mis pensamientos y por encima de lo que siente mi corazón. La fe me lleva a poner mi confianza en el carácter de Dios y no en la lógica limitada del ser humano. La palabra nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que aunque mis ojos no lo vean, mi corazón ya lo cree. Aunque todavía no lo tenga en mis manos, yo sé que Dios ya lo tiene preparado para mí. La fe me conecta con una realidad más grande que la que puedo tocar. Me conecta con la fidelidad eterna de aquel que nunca miente y que nunca falla. Mira el ejemplo de Abraham. La Biblia dice que Dios lo llamó para salir de su tierra y de su parentela y que le prometió una tierra que él nunca había visto. Abraham no tenía un mapa en sus manos, no sabía a dónde lo iba a llevar el Señor, pero decidió creer. Caminó, avanzó, dio pasos firmes simplemente porque confiaba en la voz que lo había llamado. Esa es la esencia de la fe, caminar cuando no se ve el camino, confiar cuando parece que todo está en contra, obedecer cuando todavía no hay evidencias. Y te digo algo más, la fe no solo nos conecta con Dios, sino que nos transforma. Cada vez que yo decido creer, algo en mi interior se fortalece. La fe me cambia la manera de pensar, me cambia la manera de hablar, me cambia la manera de actuar. La fe hace que yo vea los problemas no como gigantes que me destruyen, sino como oportunidades para ver a Dios manifestar su poder. La fe abre mis oídos espirituales para escuchar lo que el Señor me está diciendo, y abre mis ojos espirituales para mirar lo que Él ya está obrando. Tal vez tú que me escuchas has sentido que tu fe es débil. Quizá las pruebas de la vida han querido apagarte, pero quiero recordarte que la fe no depende de lo grande que seas tú, sino de lo grande que es tu Dios. Jesús mismo dijo que si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes decirle a un monte que se mueva y lo hará. La fe pequeña en un Dios grande produce milagros. Por eso hoy te animo a que tomes la decisión de creer. No pongas tu fe en lo que ves, ni en lo que sientes, ni siquiera en lo que entiendes. Pon tu fe en el Señor que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que abrió el mar rojo, en el Dios que detuvo el sol para Josué, en el Dios que resucitó a Lázaro, en el Dios que entregó a su Hijo en la cruz y que lo levantó al tercer día. Ese mismo Dios es el que está contigo ahora, escuchando tu oración, viendo tus lágrimas y fortaleciendo tu corazón. La fe nos conecta con Dios de una manera que nada más puede hacerlo. La fe es ese puente invisible que une el cielo con la tierra, el corazón humano con el corazón del Padre. Y mientras sigas creyendo, mientras te aferres a sus promesas, mientras decidas caminar en obediencia aunque no veas todo claro, vas a experimentar que Dios honra a los que le creen. Así que no tengas miedo de dar ese paso de fe, porque cuando caminas creyendo, no caminas solo, caminas de la mano del Todopoderoso. La confianza en Dios es el fruto natural de una fe verdadera. Cuando creemos en la fidelidad de nuestro Señor, automáticamente nuestro corazón se abre para descansar en sus promesas. La fe nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos contemplan, y la confianza nos sostiene mientras caminamos por senderos que parecen inciertos. En la vida, cada uno de nosotros se enfrenta a circunstancias que ponen a prueba la fe. Enfermedades, problemas familiares, escasez económica, conflictos en el trabajo, o la simple incertidumbre del futuro. Sin embargo, es precisamente en medio de esas pruebas donde la confianza en Dios se convierte en nuestro refugio. La confianza no es pasiva ni débil, es una decisión consciente que se levanta contra la duda y el temor.
El salmista lo expresó claramente en el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Aquí notamos algo importante. La confianza no significa que nunca sintamos miedo, sino que cuando el miedo aparece, escogemos colocar nuestros ojos en el Señor y no en las circunstancias. Es una elección diaria, una disciplina espiritual que fortalece el corazón y da paz al alma. La fe nos lleva a creer que Dios puede. La confianza nos enseña a descansar en que Él lo hará en su tiempo perfecto y de la manera que más nos convenga. Muchas veces queremos soluciones inmediatas y respuestas claras, pero Dios, como un Padre amoroso, nos guía paso a paso. La confianza nos libra de la ansiedad, porque sabemos que nuestro destino no está en manos del azar ni de la injusticia humana, sino en las manos seguras del Creador. El profeta Isaías nos dejó una promesa maravillosa en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es el resultado de una confianza firme y perseverante. La confianza también implica entrega. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de vivir en obediencia mientras descansamos en el Señor. La confianza sin obediencia se convierte en una ilusión vacía, pero la confianza unida a la obediencia produce frutos de victoria. Abraham confió en Dios cuando salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés confió cuando extendió su vara frente al Mar Rojo. Daniel confió cuando fue lanzado al foso de los leones. Todos ellos tenían algo en común, una fe activa que se transformó en confianza firme, y Dios no los defraudó. Hoy, el llamado es el mismo. El Señor nos invita a confiar en Él en medio de las tormentas de la vida. Tal vez enfrentes pruebas que te hacen sentir débil, pero recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa fortaleza proviene de una confianza que descansa en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. La confianza abre la puerta para que el poder de Dios se manifieste en lo imposible y para que nuestro testimonio sea luz en medio de la oscuridad. Confianza no es ignorar los problemas, es reconocerlos y aún así descansar en que Dios tiene el control. Es decirle al Señor, no entiendo lo que pasa, pero sé que tú me sostienes. Es poder dormir tranquilo en medio de la tormenta porque sabemos que Cristo está en la barca. Cuando Jesús calmó el mar en Marcos 4, reprendió a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos tenían miedo porque no confiaban plenamente en quién estaba con ellos. Y ese mismo Jesús está hoy con nosotros, poderoso para obrar y fiel para cumplir sus promesas. Por eso, hermano y hermana, la confianza es la respuesta práctica de la fe. Creer es el primer paso, confiar es el siguiente. Y cuando confiamos, caminamos seguros sabiendo que no estamos solos, que nuestro futuro no es incierto y que nuestras vidas están guardadas en las manos eternas del Señor. La confianza nos llena de esperanza, nos libera del temor y nos permite vivir en la paz que solo Cristo puede dar. El temor es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza para detenernos. El miedo paraliza, roba la paz y nubla la visión. Nos hace dudar de lo que Dios ya nos ha prometido y nos empuja a tomar decisiones apresuradas que terminan dañando nuestra vida espiritual. Pero la fe, cuando es genuina y está puesta en el Señor, se convierte en un escudo que vence todo temor. La fe no elimina la existencia de los problemas, pero sí cambia la manera en que los enfrentamos. Con fe, dejamos de ver gigantes imposibles y comenzamos a ver la mano de un Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas. La Biblia nos recuerda en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el temor no proviene de Dios, sino que es una distorsión de nuestra percepción que busca debilitarnos. La fe, en cambio, nos recuerda que no caminamos solos, que el Espíritu Santo nos acompaña y que tenemos un Padre Celestial que vela por cada detalle de nuestra vida. El temor se alimenta de las dudas, pero la fe se alimenta de la palabra de Dios. Mientras más conocemos sus promesas, más seguridad obtenemos para enfrentar cualquier situación. Pensemos en el joven David frente a Goliat. Todos los hombres de Israel estaban atemorizados por el tamaño y la fuerza del gigante, pero David, con fe en el Dios vivo, declaró: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. David no ignoraba la realidad.
Él veía al gigante, pero también veía más grande al Dios que estaba con él. Esa es la diferencia entre quien se deja gobernar por el temor y quien camina en fe. Uno se enfoca en la magnitud del problema, el otro en la grandeza de Dios. El temor puede hacerte sentir pequeño, débil e incapaz. La fe, en cambio, te recuerda que en Cristo eres más que vencedor. El apóstol Juan escribió: «Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Primera de Juan 5:4. La fe no es simple optimismo ni un pensamiento positivo. Es la certeza de que el Dios que nos prometió estar con nosotros jamás nos dejará. Y cuando esa verdad gobierna el corazón, el temor pierde su poder. Quizás hoy estés enfrentando una batalla personal que te llena de ansiedad y preocupación. Tal vez sea una enfermedad, un problema en tu hogar, la pérdida de un empleo o una situación que parece no tener salida. El temor te susurra al oído que no podrás resistir, que no tienes fuerzas, que lo mejor es rendirte. Pero la fe te grita desde el profundo del alma que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó y que levantó a Cristo de entre los muertos, está a tu lado y nunca fallará. Jesús mismo nos mostró cómo enfrentar el temor. Cuando los discípulos estaban en la barca y el viento arreciaba, ellos gritaron de miedo pensando que iban a morir. Pero Jesús se levantó, reprendió al viento y calmó el mar diciendo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Con esas palabras dejó en claro que el temor y la poca fe caminan juntos, mientras que una fe firme abre paso a la calma y la confianza. La pregunta para nosotros hoy es: ¿en quién está puesta nuestra mirada? ¿En el tamaño de la tormenta o en la grandeza de Dios? La fe que vence el temor no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de caminar diariamente con Dios, de orar con sinceridad, de escudriñar las Escrituras y de recordar constantemente sus obras en nuestra vida. Cada vez que Dios nos responde, nuestra confianza crece. Cada vez que Él nos libra, nuestra fe se fortalece. Y así, poco a poco, el temor pierde terreno en nuestro corazón, porque no hay miedo que resista ante la luz de una fe encendida. Por eso, amados hermanos, cuando el temor toque a la puerta de su vida, respóndanle con fe. Declaren con convicción lo que dice el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa es la actitud de un hijo de Dios que ha aprendido a caminar en confianza plena. El temor puede venir, pero no tiene derecho a quedarse. La fe, sostenida en Cristo, lo echa fuera y nos lleva a vivir en victoria. Amados hermanos, después de meditar en todo lo que hemos compartido, quiero que graben esto en lo más profundo de su corazón. La fe no es un lujo espiritual, es una necesidad diaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible vencer el temor. Y sin fe es imposible avanzar hacia las promesas que Él ya preparó para nosotros. La fe es ese puente invisible que nos conecta con la victoria que Cristo ya conquistó en la cruz. La vida cristiana no se trata de caminar viendo todas las respuestas, sino de aprender a confiar en aquel que sí las tiene. Dios no nos ha prometido una vida sin pruebas, pero sí nos ha prometido que en medio de ellas Él estará con nosotros. Y esa es la razón por la cual podemos seguir adelante, aun cuando nuestros ojos ven tormenta. La fe es esa fuerza que nos impulsa a dar pasos firmes, aunque el camino parezca incierto, porque sabemos que el que nos guía no se equivoca. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión radical en tu vida. Cambiar el miedo por la fe, la ansiedad por la confianza y la duda por la esperanza. Cada día tienes la opción de escuchar la voz del temor o la voz de Dios. Y la voz del Señor siempre dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esa palabra no es solo para Israel en el pasado, es para ti hoy. En este momento, en la situación que estás atravesando. Quiero que lo creas de todo corazón. No estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. El enemigo quiere hacerte sentir abandonado, pero la verdad es que Dios ya peleó por ti, ya trazó tu camino y ya aseguró tu victoria. No importa lo grande que sea el gigante, lo fuerte que sea la tormenta o lo pesada que sea la carga. Con Cristo siempre hay salida, siempre hay esperanza y siempre hay victoria.
Y si alguna vez el temor vuelve a tocar a tu puerta, recuerda esta frase. No hables con el miedo, háblale al miedo de tu fe. Declárale que tu vida está en las manos del Creador, que tu futuro está en Cristo y que tu destino es seguro porque el que prometió es fiel. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir no gobernado por el temor, sino impulsado por la fe? Si tu respuesta es sí, entonces este es el momento para renovar tu confianza en el Señor. Ora conmigo en tu corazón. Señor, hoy renuncio al temor y elijo confiar en ti. Aun cuando no entiendo todo lo que pasa a mi alrededor, decido creer en tus promesas. Lléname de tu paz, dame fuerzas para seguir y enséñame a caminar cada día en fe. Amados, la fe no es solo para los grandes milagros, es también para lo cotidiano. Para levantarte cada mañana confiando que Dios abrirá puertas, para creer que Él guardará tu familia, para estar seguro de que tu sustento viene de lo alto. La fe no es un acto aislado, es un estilo de vida. Y cuando se convierte en el fundamento de todo lo que hacemos, el temor ya no tiene lugar en nuestra historia. Hoy sal de este mensaje con la seguridad de que eres un hijo de Dios llamado a vivir por fe y no por vista. Vive confiado, habla con esperanza, camina con valentía. El mundo necesita hombres y mujeres que se levanten sin miedo, que demuestren que confiar en Cristo es la mayor fortaleza. Y tú puedes ser uno de ellos. Así que levántate en el nombre de Jesús. Sacude el polvo del temor y camina con la frente en alto. Porque el Dios que estuvo con Moisés en el desierto, con David en el valle, con Daniel en el foso y con los discípulos en la tormenta, es el mismo Dios que hoy está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Cree, confía y vive en fe, porque lo mejor de Dios está por venir.